Y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Perdón, estaba no. Mateo 5. Y vamos a comenzar con una oración para darle este tiempo al Señor. Querido Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra, por vivir en un país donde podemos estudiar y abrir y conocer tu voluntad libremente, y eso de eso te damos gloria y honra por permitirnos vivir en un México libre en ese sentido. Te pedimos que no menospreciemos este tiempo, que aprendamos, que crezcamos, que hagamos lo que tú dices. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Quién se acuerda de qué hablamos la clase pasada? ¿Nadie? ¿De qué? Hablamos de las bienaventuranzas. Es Mateo 5:13 donde vamos a trabajar hoy, pero donde Jesucristo marca la norma, las reglas, la conducta del reino, de cómo se va a vivir en el reino. Y me gusta mucho porque en síntesis las bienaventuranzas hablan de promesas, de cosas interesantes. Por ejemplo, habla de versículo 3, bienaventurados los pobres; el 4, bienaventurados los que lloran; el 5, bienaventurados los mansos; 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; bienaventurados los misericordiosos; bienaventurados los de limpio corazón; bienaventurados los pacíficos, los pacificadores; 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia; 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan; gozaos y alegraos. Así resume. Miren, yo creo que la conclusión más valiosa, para mí más contundente, es que el carácter del creyente no se mide por lo que hace, sino por lo que es. Y entonces por eso todo el tiempo Jesucristo dice bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y nada tiene que ver sino el corazón. Y hoy en día estamos de verdad más concentrados en que se vea lo que hacemos y no que se vea lo que somos. Y entonces, por eso el cristianismo llega en momentos donde la gente se confunde. Si lo vieron en el grupo, en el chat, ahí se pusieron cosas de y que si me arrepiento, y que si que esto, y que si que el otro. Y hay un versículo bien interesante, antes de entrar en materia, del por qué Jesucristo se centra en el ser, en el quién eres. No va a ser de limpio corazón. O sea, tu limpio corazón se tiene que mostrar porque lo tienes y porque eres de limpio corazón. Los bienaventurados. Entonces, después de que Jesucristo empieza a decir, a mí lo que me importa es lo que eres y no lo que haces, porque lo que haces te va a salir natural. No sé si me explico. O sea, creo que hoy en día nos preocupamos más porque se vea lo que hacemos y no porque se vea lo que somos. Hacemos bien clara. Pero Jesucristo, después de eso, vean qué bonito, ya después de las bienaventuranzas, versículo 12 dice, gozaos y alegraos. O sea, por lo que son, hay goces y alégrese porque hay grande galardón. Y versículo 13, entramos con el tema de hoy, dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Y es una afirmación. No dicen serán, llegarán a ser, fueron. Él afirma, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero suena bastante interesante cuando empezamos a ver qué era la sal. ¿Cuál era el propósito de la sal? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estaba estudiando la sal. Ustedes, creo que lo hemos visto en un estudio una vez pasada. Les platicaba de que él, pongan límite a sus teléfonos, por favor, de que la sal también era una moneda de cambio. O sea, con eso se pagaba. De hecho, de ahí viene la palabra salario, porque pagaban con sal. Los romanos era una forma en que establecieron, le dieron un valor al dinero. Sal tiene 3 características bien interesantes. La sal es un elemento antiséptico. ¿Sí sabemos qué es antiséptico? ¿Qué es qué? Contiene, es limpio, es puro. Contiene elementos que, si hay una herida, le pone sal y detiene la putrefacción. Entonces, no la sana, la detiene. Es una característica. Otra es que es una sustancia que provoca sed. Esa me gustó mucho. Y la tercera es un compuesto que da sabor a los alimentos. Miren, creo que los cristianos cuando llegamos a unas áreas de nuestra vida que son las laborales, las familiares, la escuela, cualquier otra actividad, cuando un cristiano llega, se tiene que notar la diferencia. Se tiene que... Qué padre, no sé si les haya pasado, y si no, qué triste, que de repente llegan ustedes, los cristianos, llegamos nosotros, y la gente cambia hasta de plática, porque saben que pues no pueden hablar ni groserías, no pueden estar ni de chismosos. O sea, si no sucede eso todavía en ustedes, pues tienen que hacer que suceda. ¿Por qué? Porque si no, la gente tiene que darse cuenta de que somos diferentes. Si llegas a un lugar y siguen mentando mamás, siguen diciendo mentiras, siguen chismeando, siguen haciendo esto, entonces tú no estás convirtiéndote en un agente antiséptico, un agente que ponga orden, que ponga que traiga el mensaje de Jesucristo sin hablarlo, sino con decir, qué curioso, o sea, contigo no me siento bien chismeando, ¿no? Contigo no me siento bien diciendo groserías, ¿no? Me incomoda, o sea, y de verdad creo que esa es la parte más interesante. Los cristianos tenemos que incomodar, lo vamos a ver más adelante, tenemos que incomodar por nuestra santidad. Cuando nosotros empezamos a oír que la gente sigue diciendo groserías y no pasa nada, no nos respetan, no ven la diferencia de nosotros, pues hay cuidado, porque entonces nos estamos haciendo como ellos, en lugar de nosotros ser la sal de la tierra. Entonces nosotros algo que tenemos la capacidad de contener la maldad, y parece broma, pero miren, y voy a decir una cosa que parecerá exagerada en su momento, pero no lo es. No es lo mismo una casa donde está mentándose la madre, donde están odiándose, donde están enojándose, donde hay infidelidades, donde hay perversión, y llega el cristiano, y por su testimonio todo eso se frena. Y parece que es media hora de paz, una hora de paz, o el tiempo en el que estás en tu casa es suficiente para que se dejen los problemas. Te vas y regresa a la nube oscura, ¿no? Eso es lo ideal. Otra cosa que tiene el cristiano es que provoca, la sal, otra característica es que provoca sed. Miren, algo que tienen que tener los cristianos es que se antoje que la gente esté con nosotros. Miren,
es cierto, lamentablemente ha habido personas que se han ido a los extremos, que creo que nunca habrá un extremo para la santidad, sino me refiero a un extremo hacia el legalismo, hacia conductas que tienen más que ver con dejar de hacer prácticas. Obviamente el pecado siempre va a ser pecado, entonces el cristiano tiene que tener esa característica de que la gente se le antoje el decir, a ver, cuéntame más, a ver, platícame de tu Dios, ¿no? Porque no es que yo te crea, es que yo te lo veo a ti y yo quiero eso, o sea, de verdad, o sea, cuando el etíope en el libro de Hechos se encuentra con Felipe le dice al etíope, dime de qué se trata porque no lo entiendo, ¿no? O sea, en lugar de cerrar la Biblia le dice, no, explícamela. Y creo que nosotros tenemos que empezar a tener ese gusto porque la gente quiera saber de nosotros las cosas de Dios. Y por último, es un compuesto que da sabor a los alimentos, y esa parte es bien interesante, si ustedes ahorita hacen un poquito de memoria, así un flashback, el mundo está lleno de, es que yo creo, es que yo pienso, es que a lo mejor, es que mira lo que pasó esto. El cristiano es el único que puede tener claridad en respuestas, porque la respuesta que tenemos es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros somos los únicos de verdad que tenemos la facultad de decirle, no, así no es. Es así. ¿Por qué? Porque escrito está. Tal vez yo en otro tiempo hacía, porque de hecho la Biblia lo dice, en otro tiempo nosotros hacíamos lo mismo. Ahora ya no lo hago porque la Biblia dice que está mal. Y entonces nosotros empezamos a darle de verdad ese sabor a la vida de las personas, que empiezan las personas a decir, es que sí es cierto lo que tú dices. Obviamente nunca va a faltar ateos, pero qué padre que los ateos, a mí me encanta platicar con ateos porque lo único que hacen es revelar parte de su ignorancia, porque lo primero que les digo es, tú eres ateo porque ya estudiaste la Biblia, ¿no? Y lo primero que me dicen es, no. Entonces no me digas que eres ateo como resultado de tus investigaciones. Eres ateo como resultado de que no te conviene creer. Entonces, la parte de Jesucristo aquí es bien interesante porque lo que Él hace es decirnos, ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, bien interesante, si dice que se desvaneciere, es que ¿qué? Se puede desvanecer. ¿Con qué será salada? Y vean lo que dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Saben qué significa hollada? Pisoteada. Pero no pisada de que por ahí, sino así de, no sirve para nada, empiezas a pisotear para aventarla, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho, esa figura que Jesucristo da, esa alegoría. Después, tiene una muy hermosa todavía, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una cajita o algo así que tape la luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Me llamó la atención que dice, vosotros sois la luz del mundo, pero vean qué curioso. Vayan, sin perder el dedo de ahí, vayan a Juan. Juan es el cuarto evangelio. Okay. 9:12. ¿Qué dice Juan 9:12? Juan 8:12 dice, 8:12, perdón. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más adelante, 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Jesucristo afirma que es la luz del mundo,
pero también afirma que el cristiano es la luz del mundo. No es cosa menor. No es cosa menor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Mi luz te la doy. O sea, la luz que tiene que alumbrar el mundo es la mía. Y esa parte se me hace súper interesante, súper atractiva, porque es precisamente lo que Juan el Bautista hacía. Él decía, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Miren, por eso empecé este estudio diciendo, lo importante en el cristiano no es lo que hace, sino lo que es. Y nosotros somos, ¿qué? Somos nuevas criaturas, dice la Biblia. Juan 3. A Nicodemo le dijo, es necesario que seas nueva criatura, una nueva creación. Por eso Jesucristo se atrevía a decirles, vosotros sois la luz. ¿Por qué? Porque yo soy con ustedes. Y dice, mientras yo esté con usted en el mundo, la luz no va a haber problema. Versículo 9, decía 9:5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz del mundo soy. ¿Cuál es la característica principal, Edith? ¿O única? Bueno, no única, pero de las principales en relación a las tinieblas. La luz, al enfrentarse a las tinieblas, ¿qué le sucede? Se desvanece. Porque ya hemos acordado, físicamente la oscuridad no existe, es la ausencia de la luz. Entonces me encanta esa parte porque la Biblia todo el tiempo nos está diciendo, a ver, tú eres la luz, donde vaya que brille tu luz, y tarde que temprano nosotros tenemos que darnos cuenta de qué tan intensa es nuestra luz en base a qué tan intensa es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios siempre va a ser reflejada en base a cuánto es el alcance que tenga tu luz, es en cuánto es el alcance de la comunicación que tienes con Dios. Miren, es bien interesante lo que dice el apóstol Pedro. En un segundo, esta parte es bien interesante. Esta parte es bien interesante porque se convierte en un ejemplo de lo que de verdad Dios está demandando a nosotros. Pero otra característica de la luz, ¿cuál es? Aparte de iluminar. No voy a meter la cabeza abajo tu hijo, Otra característica de la luz, ¿cuál es? Dar calor. La luz da calor. Me encanta por el aspecto de sustitución. Hoy en día la luz se ha convertido en un sustituto del calor de la madre. Cuando van los pollitos, cuando va la incubadora, o sea, es un generador de luz, de calor la luz. Y me encanta también porque es lo primero que Dios creó. Dijo, hágase la luz. Entonces ahí radica muchísimas de las cosas que vamos haciendo. ¿Por qué quiero enfatizar lo que dice la Biblia de que somos luz, de que somos sal? Primero que nada porque no es algo que dice la Biblia llegarán a ser, sino dice que ya somos. Por supuesto que contextualizándola estamos basándonos en lo que se dijo en su principio, en bienaventurados. O sea, tanta bienaventuranza es por todo esto que son por tanta bienaventuranza es que ustedes son la luz y la sal. Miren, la persona, el creyente, conforme va acercándose a Dios, conforme va transformando su mente en el que pienso, en el que creo, en el qué es lo que voy a hacer, tarde que temprano va a poder convertirse en eso que Dios dice por una sola razón. Porque tenemos las condiciones dadas por Dios. Es decir, Dios no agarró a la vieja Edith y le dijo, Edith, de aquí en adelante vas a hacer esto. No. La Biblia dice que nos dota. Dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es la idea que somos nuevas criaturas. La única forma
en que podemos hacer la voluntad de Dios es a través de una nueva naturaleza. Es a través de que Dios, una vez que por gracia seamos salvos, podamos hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No hay otra forma. Pero la pregunta es, ¿qué tanto lo crees? O sea, la pregunta es, ¿qué tanto crees esta parte donde dice la Biblia que tú eres sal y que tú eres luz? ¿Hasta dónde puedes llevar tú tu compromiso? ¿Hasta dónde puedes decir, sí, Señor, yo quiero iluminar tanto como para alcanzar a ser la luz de toda mi familia? Tanto quiero ser la sal que de verdad produzca tanta sed que la gente, que mi familia me diga, no calles, no pares de hablar. Cuando yo conocí al Señor, fue bien bonito porque pues yo andaba mal en la vida, por supuesto, como todos sin Cristo, y bien me acuerdo que a la chica que me compartió el Evangelio, yo le dije que ya no quería que me hablara del Señor. Entonces bien me acuerdo que iba en la moto, se me cruza un carro de la nada y gracias a Dios me dio sabiduría, me pongo de lado y caigo y me quedo abajo del carro. Lo primero que vino a la mente fue esta chica, se llama Susana Pasalagua. Lo primero que vino a la mente, pero con odio, o sea, con mucho odio. Y ya me levanté, enderecé el maniobro de la moto y dije, voy a matar a esta mujer. Y fui a su negocio y le dije, tú me vuelves a hablar de Cristo y yo te mato. Y me acuerdo todavía, de hecho lo acabamos de ver hace poquito, mi esposa y yo, eso fue hace casi 25 años y casi 30 años. Y me acuerdo que porque ella era dueña del restaurante, se sienta, me empezó a doler mucho el hombro, mucho. Le hablé por teléfono a una persona, le dije, ven por mí, porque no puedo manejar la moto. Y Susana agarró y dijo, bueno, pues yo no te voy a hablar de Dios. Y se puso a leer la Biblia. Lamentablemente al día de hoy no sabemos que me leyó, no se acuerda, ni yo tampoco. Resulta que que me empieza a hablar me empieza a hablar del Señor y de repente empiezo a llorar. Y lo único que sucedió fue que ahí cayó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque lo único que hizo ella fue decirme, no te puedo dar palabra, mejor te la leo. Y de verdad la palabra de Dios me quebrantó. Una vez conté la anécdota y la cuento bien rápido porque esa chica de verdad ojalá pronto pueda invitarla. Esa chica es sal, es luz. Acabamos de verla hace como 15 días. Fue bien rápido. Estaba yo trabajando, la vi y de verdad yo sabía que no la vi ni 2 segundos. No la vi pasar. Es muy guapa. Y ya me metí a la cocina. Cuando salí ya no la volví a ver. Y andaba yo como el príncipe con la Cenicienta, buscándola por todos lados. Se me prendió el foco, gracias a Dios. Me busqué sus vouchers. Le dije al mesero quién es. Me dijo, es esta chava, sí la conocía, bla, bla. Pues la anduve buscando mucho tiempo hasta que la hallo. Y de verdad, esta historia es bien bonita para mí porque me habla de la misericordia de Dios y de la ternura de Dios hacia mí. Resulta que, pues ya saben, yo todo galán, llego a su restaurante y me siento y dije, ahorita a ver qué hago y me la jalo para la mesa, a ver qué se me ocurre. Y dicho y hecho, me senté y a los 10 minutos ya estaba en mi mesa sentada. Dije, no, que no, chiquita. Y platicamos bien a gusto, ya me compartió el Evangelio, la verdad ni le hice caso, ¿no? Entonces siempre me quedé con ese detalle. Le pedí que fuera mi novia, me dijo que no. Entonces me cayó más gorda todavía. Ya no le volví a hablar. Y me quedé con esa historia. Y yo fui feliz con esa historia. 20 años después, le digo,
Estamos platicando, le digo, no, yo me acuerdo, Susi, que dice, uy, sí, yo me acuerdo también, me dice. Me acuerdo cuando entraste al restaurante. Y le dije a Dios, Señor, dame una oportunidad de hablar de ti, Señor. Haz que me pueda sentar en su mesa. Y Dios obrando. Dios poniendo ese querer como el hacer. Y le dije, ¿en serio? Sí, Rubén, yo en cuanto te vi, dije, Señor, yo le quiero hablar del evangelio a ese muchacho. Haz que me pueda sentar en su mesa. Y pues estaba yo más maravillado, ¿no? Decía yo, qué hermoso amor de Dios buscándome, ¿no? Y ella sigue ganando almas para Cristo. Le compartí el evangelio hace poquito a la tía de mi esposa. Y oye, porque está en La Paz, le dije, yo ocupo que si puedes visitar a la tía de Alma. Y sí, en 20 minutos alistó y se fue. O sea, siempre viendo la oportunidad de poder servir a las cosas de Dios. Y ese es todo un gran tema. Nosotros los cristianos llega un punto donde podemos conformarnos, acostumbrarnos a ser Rubén, a ser Alma, a ser Adelita, a ser Tavo. Y se nos olvida que fuimos embestidos, ¿sí? No, embestidos. Bueno, nos ha sido dados el ser llamados hijos de Dios. Y de repente nos portamos como hijos del diablo. No nos comportamos como... Entonces, de verdad, cuando nosotros nos demos cuenta de que, oye, Adelita, pero si dice Cristo, yo te llamé sal, y Vicky, yo te llamé luz. Y sí, soy Luz Vicky, me dicen. Sí, soy Luz Victoria, ¿no? Esa parte es bien interesante. Nosotros tenemos que empezar a llamarnos como Dios nos llamó. Y si nos vemos como sal y decimos, bueno, si Dios me ve como ese agente para que yo detenga la descomposición de mi casa, pues lo voy a hacer. Si Dios me permitió detener la descomposición en la casa en mi trabajo, con mi esposo, con mi esposa, si Dios quiere que sea luz, es decir, que yo le lleve la luz a la familia. Y es que de verdad, miren, a mí me da mucho gusto, y lo digo con orgullo, que en este caso, por ejemplo, Edith traiga a su hija, que Adriana haya traído a su mamá, que Mireya haya traído a Vanessa, que ustedes no hayan traído a nadie. Entonces, entre ellos hicieron bolas. Esto es bien hermoso, porque se antoja, pues, o sea, lo que la verdad de Dios siempre se va a antojar. Y estoy buscando un versículo ahorita, por eso ven que agacho la mirada. Hay un versículo en Primera de Pedro. Vamos para Primera de Pedro. Créanme que esto va a ser una gran cachetada para todos, empezando para mí. Vean lo que dice Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:16. Estaba estudiando este versículo y de verdad, cuando las personas que tengan la oportunidad de venir a Santiago vamos a aprender muchas cosas. Vean lo que dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Fíjense qué curioso. Este estudio empezamos diciendo
que la esencia de la vida cristiana no es lo que hacemos, sino lo que somos. Dice, sed santos porque yo soy santo. De hecho, literalmente, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué pasaría, Tavo, si dijera, sed santos como yo soy santo? ¿Podría decirse así? No tiene ningún problema, ¿no? Gramaticalmente podría ser válida. Pero ¿qué diferencia hay entre sed santos porque yo soy santo a sed santos como yo soy santo? ¿Dónde estará la diferencia? De sed a sol. De por qué a cómo. Sed santo porque yo soy santo o sed santo como yo soy santo. Él es santo. ¿Cómo es de acciones? Como yo soy santo es como yo soy. Y el por qué es porque él así es, él nació santo o es santo. Bueno, él no nació, él es. Vean qué interesante. ¿Por qué no puede decir sed santos como yo soy santo? Porque sería por imitación. Y Dios no quiere que lo imitemos. Dios quiere que seamos. En esencia, nos ha dotado a través del Espíritu Santo para ser santos. Dios no dice, no, Dios no es un tema de imitación hacia Dios. Por eso dice, sean santos porque yo soy santo. No es si gustas, no es si quieres, ni tampoco por imitación. ¿Por qué no por imitación? ¿Qué problema conllevaría la imitación? Adelita, ya que no trae a nadie. Imitación tal vez sería así como tal vez yo lo estoy imitando. Solo hacer por hacerlo sin sentirlo o pensarlo. No, porque otra vez acabamos centrándonos en lo que hacemos y no en lo que somos. Sin hacerlo como él lo hace. Primero tiene que pasar por ti para que lo hagas. Recordemos lo que hemos visto en Reyes varias veces, hacerlo lo correcto, hacerlo bueno y hacerlo, se fue la palabra, ¿se acuerdan? Era hacerlo lo bueno y lo correcto de corazón, con un corazón bueno. Entonces, nosotros podemos de verdad, miren, yo ahorita ayer platiqué con una persona sobre situaciones que están pasando en otro lado, y es sorprendente la importancia que le dan al que se ve a lo que somos, sin importarnos el ser. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, adelante. Dios no agarra y dice, o sea, sé como yo. No, te dice, Cristo vive en ti. Dice, ahora soy una nueva criatura, Cristo vive en mí. Y de verdad, eso solamente se puede lograr a través del control y el dominio del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿A usted le gusta ese versículo? A Adelita le gusta mucho. Es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando empezamos a renunciar a las cosas, es porque somos, no porque lo hacemos. Por naturaleza, nosotros respiramos. O sea, Adelita no despierta un día, o Vicky no despierta un día diciendo, híjole, a ver qué amanezco haciendo mañana, un tiburón, ¿no? Y pasado mañana un caballo, ¿no? No, siempre va a ser Adelita. La esencia en esencia es usted así, físicamente, internamente. El cómo seamos para Dios es lo más importante. Y si tú no te das cuenta, y si yo no me doy cuenta, y si no nos damos cuenta que somos sal, que nuestros hijos quieran escuchar de nosotros. Miren, hace poquito yo platicando con unas personas, dice la Biblia que antes estábamos en Cristo sin esperanza. Y yo lo escucho, trabajo con gente, pues ya saliendo un trabajo, y con gente pues importante.
y los ves sin esperanza, sin ilusión. En la mañana desayuné con alguien también, alguien de ya saben de dónde. Yo veía y decía, en manos de ellos estamos siendo gobernados. O sea, hay gente que no tiene ni idea de lo que es los valores espirituales para tener el reino de Dios aquí. Esa parte es bien interesante, porque yo los escucho y digo, híjole, qué hermoso sería que dijeran, oremos. ¿Saben qué es lo que acaba de pasar en la playa? Oremos, clamemos al Señor. Clamemos, porque de verdad esto si no pedimos ayuda de Dios, aunque venga la marina, el ejército, quien venga, porque esta gente lo que necesita es al Señor. Y nosotros tenemos que empezar a vivir así, que quien tengas a tu lado digas, híjole, o sea, Dios me va a demandar su sangre. Yo voy a hacer luz para ti, y yo tengo que decirte que Cristo murió por ti, resucitó también, y que tú necesitas al Señor. Ya cumpliste. Ahora lo que sigue es muéstraselo. Sé, no hagas, sé. Y entonces, cuando Dios nos dice su palabra, sed santos porque yo soy santo, te está diciendo, puedes serlo. Yo te he capacitado, yo te he dotado. No por imitación, por naturaleza. Por naturaleza que, miren, por ejemplo, y no porque esté aquí Mari Carmen, pero a mí Matthew me encanta. Porque Matthew es el único niño que a mí me va a pedir lo que nadie me ha pedido en la vida. Que lo abrace, que si lo quiero besar. Aparte me dice abuelo. Y entonces de verdad me encuentro con situaciones de que desde su naturaleza de niño, lo primero que él hace es decirme, ¿no me quieres abrazar? Y, ni mi esposa me lo dice. Hazte para allá que hace mucho calor. Y de verdad, yo de ese niño aprendí eso. O sea, en la vida alguien me había pedido una... O sea, pero porque no me dice, ¿me abrazas? No, es, ¿no me quieres abrazar? Y lo abrazas y él te complementa el abrazo y dices, no, sí te quiero abrazar. Pero ya no lo hago por ti. Ya te abrazo porque me gusta abrazarte. O sea, veo tu ternura. Y creo que esa parte, la gente ahorita allá afuera, es lo que necesitan de nosotros. Necesitan ese amor, necesitan esa paciencia, necesitan ese mamá, está bien difícil, papá, está bien difícil, pero ¿sabes qué? Vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Versículo 14 dice, de Mateo 5:14, perdón. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, por supuesto, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros sí nos escondemos a veces. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Quién ha oído ese dicho que dice, ¿cómo? Farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Y somos re buenos para predicar el evangelio afuera de la casa, pero adentro, que se pudra ese bolsón, ¿no? Señor, trágatelo, ¿no? Yo le decía a mi esposa, ay, mi amor, cuando te conocí, yo decía, ¿por qué no me la comí a besos? Ahora digo, ¿por qué no te tragué? No, no es cierto, no es cierto. Y de verdad, o sea, nuestro primer círculo es el que de repente abandonamos. Ese primer círculo donde vente, vamos a orar, ¿no? Ay, mamá, vente, vamos a orar. Ay, mamá. Y vamos a pedir por los alimentos. Y mira, nos está pasando esto. Y refugiémonos en Dios. Porque los niños son observadores.
Yo lo veo con Abraham. Abraham, tarde que temprano, él es el verdadero calificador de su madre y el mío. O sea, él últimamente trae el tema de: papi, vamos, pasemos tiempo de padre e hijo, ¿no? Y ahí no sea ridículo, le digo. Porque la verdad, somos muy consentidores con él. Pero es una parte donde, oye, ¿yo estudio papá? Sí, ok. Y él ya sabe todo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. ¿Pero por qué? Porque sabe que esto es el tiempo más maravilloso que tienes a casa, es cuando sabe la palabra de Dios. Ya sea en la noche, ya sea en la mañana, ya sea como estudio. Versículo 16. Pero vean lo que dice el 15. Dice, se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, o sea, así como no se pone debajo de un almud, así como se pone el candelero, y así como alumbra a todos los de la casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero vean qué hermoso, para que vean vuestras buenas obras. Oye, Rubén, pero puras buenas obras. Sí, puras buenas obras. Y vean lo que dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo hemos dicho muchas veces. Si tú haces algo bueno y Dios no se lleva la gloria, fue en vano. Si hiciste algo bueno y la gente volteó y dice: es que de verdad, qué bueno es Rubén, es basura. Qué padre cuando digan: esto que hizo Mari Carmen es el reflejo de la transformación que Dios ha hecho en su vida. En otro la Carmen vieja, no, hombre, ni podía voltear a ver. No, Edith, ¿qué decir de Edith? ¿No? Agua, ¿no? Y ahora nos ofenden y nos quedamos callados. Queremos hacer justicia por nuestra propia mano, ya no la hacemos. Porque dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y vean lo más hermoso, de veras, la Biblia es tan completa. Lo que Dios quiere es que la gente vea nuestras buenas obras. Mientras en otra parte de la Biblia dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, que es parte de la Biblia también, que tiene su sentido, aquí cobra otro sentido. Y Él dice que la gente vea tus buenas obras. ¿Pero por qué, Señor? Para que glorifiquen a Dios. Nadie va a valorar el cambio que hemos hecho, que Dios nos ha hecho nosotros, sino la gente que nos conoce. Así de sencillo. No, yo me acuerdo que antes Juquilla era bien lépera, todavía sí, bien lépera. Pero ahora se avienta 3x2. O que antes, de hecho hay un testimonio bien bonito y lo voy a decir para que se le quite. Un día me habla por teléfono: oye, hermano, fíjese que mi vecino dejó su carro y no puede entrar la pipa y tengo 3 días sin agua, y yo nomás la escuchaba, ¿no? Y es que no sé qué, y empezó a soltar las víboras y las tepocatas y todo, y ya cuando acabó le dije: ¿y ya le dio gracias a Dios? Casi me dijo: bueno, pero de eso no estamos hablando, ¿no? Y resulta que le dije: dele gracias a Dios. Y es una buena oportunidad para compartir el evangelio al vecino. Es que ya se fue, dele gloria a Dios. Me habla a los pocos minutos: ya llegó la pipa, ¿no? Una vez les dije una frase bien interesante que tienen que memorizarse ustedes. El problema básico en la vida cristiana no es qué te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que Dios ya sabía que te iba a suceder. El problema es la reacción. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Ve tu reacción. Así de sencillo. Así de sencillo. Tarde que temprano, Dios, eso lo vamos a ver en Santiago, Dios usa las pruebas de una forma exquisita, de una forma maravillosa. Pero es bien bonito porque cuando tú empiezas a cacharte, porque esa es la palabra que yo uso para mí, en cómo reaccionaste, te das cuenta de tu estado espiritual. Te das cuenta en qué estabas confiando.
te das cuenta que cuando estás en una reacción que no le da gloria a Dios, te das cuenta que no estás en relación con Dios, que tu comunión con Él no está bien y que no estás entendiendo lo que Dios quiere enseñarte. Entonces, sí, mostremos nuestras buenas obras y con ellas glorifiquemos a Dios. Luego dice, Jesús y la ley, es el título del que nunca he leído un título así, qué chistoso. Dice el 17, no penséis, esta parte es bien interesante, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, no he venido a abrogar, sino para cumplir. A ver, Tabo, háblanos de este versículo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No dice, y a los profetas, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué vino a cumplir, Tabo? No vino a abrogarla, pero Él no vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la condena de la ley, porque Él podía haber muerto en ese instante y la ley se había cumplido. No, Él vino a cumplir la condena de la ley. La paga del pecado es muerte. Cristo cumplió la ley en su vivir, pero Él no vino a cumplirla. Él vino a cumplir la condena de la ley. Pero vean qué interesante. También dice que vino a cumplir a los profetas. Pero la pregunta es, ¿ya se cumplió todo lo profetizado en la Biblia? No. Lo cual habla de que este versículo se cumplió la parte de la ley en el tiempo en el instante en que Jesucristo muere. Y la parte de los profetas se sigue cumpliendo hasta que Él regrese por nosotros. Entonces está hermosísimo este versículo, es bien profundo, es muy completo, porque sí nos lleva a pensar en que pareciera que Jesucristo vino a cumplir la ley y entonces al cumplir la ley mostrar que sí se podía. No. Él vino a cumplir la condena de la ley. Versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos, vean qué curioso, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga ¿y qué? Y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo se casa esto con la sal, con la luz, no? O sea, para Dios que cumplamos su voluntad, no la podemos dejar ahí nada más. Dice también enséñala. Porque os digo que si vuestra justicia, esto es tremendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo es muy polémico. Aparentemente. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué querrá decir eso? Está manifestando que mientras los fariseos y los escribas eran el modelo de vida, los guías, los que dictaban la moralidad del pueblo, la parte espiritual, Jesús estaba diciendo aquí
quiero que sepan que así como los ven, ellos no entrarán al reino de los cielos. Por eso dice, ustedes necesitan una justicia mayor que esa. ¿Y qué implica esa justicia? Me encanta, porque esa es una justicia imputada. ¿Quiénes conocen en qué consiste la justificación? ¿Se acuerda usted, Vicky? ¿Qué consiste la justificación delante de Dios? Pues cuando justifican algún pecado, ya está justificando. No. Pero todo. ¿Cómo el cristiano es considerado justo? Imagínate cuando hace las... No se imagine. Mejor dígame qué dice la Biblia. Cuando un cristiano es justo, cuando lleva la palabra de Dios y cuando cae en ella, pues... Tavo, sálvala. Recuerdo que la justificación es dada cuando es el regalo de Dios merecido. No, esa es la gracia. La justificación es cuando Cristo muere en la cruz y entonces se nos es dada esa parte, nos vuelve justos ante los ojos de Dios. No. Sí, pero no. Sí, pero te faltó un pedacito. Mire, la justificación es el acto donde la justicia de Cristo nos es dada a nosotros. O sea, Cristo cumplió, por eso decía que vino a cumplir la condena de la ley. Entonces, al cumplir la condena de la ley, Cristo es declarado justo delante de Dios, y para que Edith pueda ser justificada, le es imputada la justicia de Cristo. Entonces, ¿Edith tenía que haber muerto por sus pecados? Sí. Porque dice que la isla que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió y pagó por ella. Entonces, Cristo ve a Edith, a Vicky, a la hermana, a ti, a todos nosotros justos, pero porque Cristo pagó por nosotros. Entonces, la justificación es ese acto donde nos es imputada, donde nos es puesta la justicia de Cristo. La que nosotros no podíamos cumplir, Él sí la cumple. Entonces, eso es hermosísimo, porque nosotros, por eso tenemos la garantía de decir, el cristiano es el único que puede decir, shh. El cristiano es el único que puede asegurar que va a ir al cielo, pero no por sus méritos. Por eso lo puedo asegurar. El día que yo me muera, podemos decir los cristianos, voy a ir al cielo, pero no por lo que yo hice, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Y lo que Él hizo me es imputado a mí. Esa es la virtud de la justificación. Por eso decía Cristo, la justicia de ustedes no puede ser la de ellos, es la que yo les dé a ustedes. Me encantan los niños, ¿no? De la risa pasan al llanto, ¿no? Entonces, ¿ya nos quedó claro? ¿Lo puedes explicar, Edith? ¿La justificación qué es? Pues algo que ya no se... ¿Sí? delante de Dios. Bien fácil. La justificación es el acto de que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. O sea, Dios, para perdonarte a ti, voltea a ver a Cristo. Dice, ella pagó por ti. Cristo ya pagó por ti. Y tú, por medio de la fe, al aceptarlo, la justificación de Cristo te es investido, te es puesto. Entonces, tú no tuviste que cumplir el castigo de la ley, tú no tuviste que pasar por nada de lo que la Biblia condenaba hacia el pecado, sino que Jesucristo es... Les voy a dar un ejemplo. Se acostumbraba en la antigüedad que si alguien era condenado por pena de muerte, alguien podía pagar por él. Y hay muchos casos donde algunos padres, madres, pagaban por sus hijos. O sea, la demanda de la ley era la muerte, y alguien entraba en sustitución por él. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo murió
en sustitución nuestra. Pecados pasados, presentes y futuros. Y esa parte tenemos que entenderla. Por eso la salvación no se pierde. Por eso el cristiano toda la vida podrá decir: yo soy salvo por los méritos de Cristo en la cruz, porque Dios me ve justo, porque mis pecados fueron puestos en la cruz de Él. Y esa es la gloria de Dios. Por eso el hombre no tiene mérito en la salvación más allá de aceptarla, de recibir el regalo. Pero recordemos que también la puede rechazar. Pero una vez aceptada, para la gloria de Dios, no la perdemos. Terminamos leyendo un poquito lo de la ira. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿A quién se refiere? A los levitas, sacerdotes de la antigüedad. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, recuerden que la ofrenda era un acto de sacrificio, no está hablando aquí de dinero, está hablando de tu ofrenda, de si vas a ofrendar tu cordero para perdón de tus pecados. Dice la Biblia aquí, hermoso, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar para tu perdón de pecados, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vean qué curioso, no tú contra él, no tú contra él, él contra ti. Deja allí tu ofrenda, ahí dejas tu becerrito delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo lo digo para la gloria de Dios. Una vez yo estaba molesto con alguien y entré a la iglesia. No, perdón. Él es un pastor que iba a dar un estudio el otro día, y él yo tenía algo contra él, pero tontamente no se lo dije a él, se lo dije a otra persona, pero que también era pastor. O sea, no era un tema de chisme, sino de liderazgo, ¿no? Y él agarró y me citó y me dijo: oye, ¿tú tienes algo contra mí? Pongámonos a cuenta, ¿no? Y me gustó mucho, porque se me hizo un acto muy bonito, donde pues podía haberlo pasado él por alto, ¿no? Y ¿qué hizo? Pues me corrigió, me dijo: me lo hubieras dicho a mí, no pasa nada. Está bien. Pero lo que quería hacer era lo correcto. Quería al otro día presentar un estudio bíblico en una relación armoniosa conmigo. Y la verdad, eso se lo tengo que reconocer, ¿no? 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hagamos las paces. Si saben que alguien tiene algo contra nosotros, contra ustedes, contra mí, busquemos su perdón. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, y pues sí, no se puede ser sal ni se puede ser luz si no es porque tú nos salvaste. Ayúdanos a ser santos como tú, obedeciéndote, leyendo tu palabra, orando, siendo sal, siendo luz. Y Señor, que nunca en nosotros haya un resentimiento hacia alguien, porque entonces seremos dignos de ser avergonzados y nos perdemos la oportunidad de demostrar su amor. Por Cristo Jesús. Amén.